Buenos días, profesor. En esta oportunidad presento mi trabajo, la responsabilidad civil derivada del daño ambiental en el caso Choropampa, el cual analiza uno de los desastres ambientales más importantes en el Perú desde la perspectiva del derecho administrativo. Más que estudiar únicamente el derrame de mercurio, mi investigación busca determinar si la administración pública cumplió adecuadamente sus funciones de prevención, fiscalización y sanción, así como analizar qué enseñanzas dejó este caso para el fortalecimiento de la protección ambiental en nuestro país. El caso Choropampa tiene origen el 2 de junio del 2000, cuando un vehículo que transportaba mercurio proveniente de la empresa minera Yanacocha derramó aproximadamente 151 kilogramos de este metal pesado a lo largo de varios kilómetros en las localidades de Choropampa, San Juan y Magdalena en Cajamarca. Lo más grave fue que muchos pobladores desconocían la peligrosidad del mercurio y lo recogieron manualmente creyendo que tenía algún tipo de valor económico, lo que produjo daños en su salud y el medio ambiente. Este hecho puso en evidencia que no solamente existía responsabilidad de la empresa minera, sino también posibles deficiencias del Estado en materia de prevención, supervisación eh, y respuestas a frente a este tipo de emergencias ambientales. En el marco teórico, uno de los pilares de mi investigación fue que desarrollé tres aspectos, que fue la función administrativa y la protección ambiental. Aquí analicé que la Constitución pues reconoce como derecho fundamental que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Este derecho obliga al Estado no solamente a reaccionar cuando ocurre un daño, sino principalmente a prevenirlo. Para desarrollarlo, cité a Jorge Danos Ordóñez, que sostiene que la función administrativa ya no consiste únicamente en controlar a los ciudadanos, sino en garantizar los derechos fundamentales. Es decir, que el Estado debe actuar de manera preventiva para evitar que actividades peligrosas generen daños. Juan Carlos Morón también explica que la administración posee facultades discrecionales cuando existe un riesgo para la salud o el ambiente. Esa discrecionalidad disminuye considerablemente porque la autoridad tiene el deber inmediato de actuar. También Ramón Martín Mateo, quien es considerado uno de los principales referentes del derecho ambiental, sostiene que la administración ambiental debe ser especializada, técnica y rápida, pues cualquier rastreo estatal representa una falla en la función pública. Finalmente, podemos señalar que Luciano Parejo Alfonso desarrolla la idea de que el Estado ocupa una posición de garante frente a la sociedad. Por ello, no solo puede permanecer pasivo cuando existen este tipo de riesgos, ¿no? Eh, todos los autores permitieron demostrar que el Estado tenía la obligación jurídica de actuar antes de que el daño ocurriera y no únicamente después del accidente. Además, el segundo aspecto es la potestad fiscalizadora y sancionadora. Esta la tiene el Estado. Aquí se analizó cómo la administración tiene la facultad de inspeccionar, supervisar eh, e imponer pues las sanciones correspondientes a la normativa vigente. En ese punto utilicé la doctrina de Gustavo Vaca Ongaro, quien señala que la fiscalización constituye el presupuesto indispensable para que posteriormente pueda existir una sanción válida. Si la inspección no se realiza correctamente, todo el procedimiento perdería la eficacia. Además, Alejandro Nieto García critica aquellos sistemas donde existen muchas normas, pero poca fiscalización efectiva, porque ello genera impunidad, ¿no? Esto pues explica que muchas multas ambientales deben ser suficientemente elevadas para poder prevenir, o bueno, para poder prevenir una sanción económica, ¿no? Más conveniente o concordante con el posible daño que pueda generar. Y como último aspecto tenemos la responsabilidad administrativa ambiental. En este apartado desarrollé el principio de que quien genera un riesgo también debe asumir las consecuencias del daño.
Aquí destaqué principalmente la doctrina de Carlos Andaluz Westrainer, quien desarrolla el principio contaminador pagador, indicando que el responsable debe asumir todos los costos de la reparación. También Blanca Lozano Cutanda mm, diferencia claramente la multa administrativa de la obligación que de reparar el daño, señalando que ambas, en este caso, deberían ser independientes. En cuanto a la jurisprudencia, en el expediente 0048-2004, el Tribunal Constitucional establece que el Estado tiene un verdadero deber constitucional de protección ambiental y que debe ejercer acciones permanentes de prevención y fiscalización, ¿no? También el tribunal señala que la omisión de la administración frente a riesgos ambientales constituye una vulneración del derecho a un ambiente sano. En materia sancionadora, analicé la resolución número 026-2014, que reconoce que la autoridad ambiental puede ordenar medidas preventivas inmediatas incluso antes de culminar un procedimiento sancionador. Igualmente que la resolución número 087 de 2012, la cual establece que accidentes ocurridos durante el transporte de materiales peligrosos forman parte de los riesgos propios de la actividad minera y por tanto no existe, eh, o bueno, no eximen de responsabilidad de la empresa, ¿no? Como metodología tenemos que en mi enfoque se basó cualitativamente porque el objetivo fue eh, interpretar, ¿no?, las normas, la doctrina, jurisprudencia y la actuación de la administración pública frente a este desastre natural. Se desarrolló una investigación jurídico-dogmático, descriptiva y explicativa. También se utilizó el método hermenéutico que permitió interpretar las normas considerando los principios constitucionales de la protección ambiental, prevención y tutela de derechos fundamentales. Estos métodos fueron esencialmente porque permitieron construir un análisis jurídico sólido y fundamentado. Como conclusión, considero que el caso Choropampa demostró que una regulación ambiental adecuada resulta insuficiente cuando las instituciones encargadas de aplicarlas carecen de una fiscalización efectiva, una respuesta oportuna a tiempo, ¿no? Asimismo, evidenció la necesidad de fortalecer la actuación de la administración pública, consolidar una responsabilidad ambiental objetiva y garantizar que la protección del ambiente sea una prioridad permanente para el Estado peruano. Muchas gracias. Eso sería todo.